Nosotros hemos visto cómo la iglesia ha empezado a formarse en los hechos. Ha venido Pentecostés, está Pentecostés en la celebración, llega a la iglesia, comienza a predicar Pedro predica un sermón y mucha gente comienza a rendirse hacia el Señor y comienza a aparecer la iglesia ya no más en la sinagoga, ya no más en la estructura judía, sino que en hogares donde se juntan. ¿Se acuerdan que veíamos que habían en el Pentecostés gente de todos los idiomas, gente de todos los lugares, se comienzan a juntar en las casas, algunos prosélitos que se habían convertido al judaísmo, pero ahora se salen del judaísmo y ahora son cristianos? De hecho, en este texto nosotros vamos a ver que se empiezan a hablar acerca ya de creyentes, luego se habla acerca de cristianos. Entonces comienza la iglesia a formarse y comienzan a juntarse en un lugar, generalmente en las casas de los hermanos, se comienzan a congregar ahí, a empezar a hacer sus cultos ahí, empezar a compartir y empezar a hacer de alguna forma iglesia. El problema es que mucha gente piensa que la iglesia nace en Pentecostés. Y hace algún tiempo tuve la posibilidad de ir a una conferencia donde me pidieron predicar, y el predicador que empezó antes que yo decía que la iglesia estaba en Pentecostés, terminaba Pentecostés y de ahí hasta casi el siglo XIX comienza la iglesia. No hubo iglesia desde Pentecostés hasta el siglo XIX. Yo después tuve que hablar yo y dije que no era verdad eso, y que la verdad es que la iglesia no comienza tampoco en Pentecostés. La iglesia comienza en el Génesis, porque desde ahí que necesitamos un Salvador. La iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que se juntan, se reúnen para dar culto a Dios, pero que necesitan un Salvador. Y la necesidad del Salvador no llegó en Pentecostés, llegó desde el Génesis. Cuando el hombre y la mujer cayeron, desde ahí que hay iglesia. Va cambiando, va mutando sin duda. El pueblo judío era el pueblo que empezó, luego va mutando, va cambiando hasta el pueblo que comenzó a ser más grande, hasta nosotros. Pero la iglesia siempre ha existido. Y siempre va a existir hasta que Cristo venga. Ella nunca va a desaparecer. Ella va a ser perseguida. Ella va a ser callada. Esta semana en China callaron una iglesia. Y de hecho el pastor estaba preso. El pastor no predica por videoconferencia, no, está preso. Y les dijeron que tenían que dejar de congregarse. Les quitaron sus carnets, les pusieron todo ahí con barricada, no pueden entrar al salón. Y ellos se siguen juntando en hogares. Porque la iglesia no va a parar. Porque la iglesia es de Cristo. Así que ella nunca va a parar. Siempre va a seguir la iglesia. Lo interesante entonces es cómo las características de esta iglesia. Y Lucas muestra y dedica tiempo para explicar cómo era la vida de esta nueva iglesia. Cómo comienza a juntarse esta iglesia. Recuerden que los judíos no se juntaban con gente que no fuera judía. Nosotros leíamos la palabra del buen samaritano. Y si usted se fija, algo interesante, al final de la discusión, cuando Jesús le pregunta ¿quién fue el que hizo la misericordia?, él no dice samaritano. Él dice el que hizo justicia con él. Ni siquiera lo nombraba. No iba a nombrar que era un samaritano. Ellos no se juntaban con ellos. No iba a la casa de una persona. Un judío no entraba a la casa de otra persona. Ustedes, algunos vieron las teleseries que fueron de Moisés, de todas estas series que hubieron. Y a mí me gustaba mucho porque cada uno entraba a la casa de cualquiera. Entonces entrar a la casa, a la carpa de cualquiera, entraban, todos entraban. Eso en el mundo judío estaba prohibido. Nadie hacía eso. Nadie entraba a tu casa. Ni ellos, hasta ellos se respetaban mucho eso. Ahora la iglesia comienza a juntarse en las casas. Y llega gente extranjera, gente que yo no conocía, que se empieza a congregar en la casa, comienza a juntarse conmigo y empezamos a glorificar a Dios juntos. Entonces se empieza a complicar la cosa.
Entonces hoy día tenemos que pensar, ¿qué somos como iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es cierto, la comunión de los santos. El obispo Wright, que es un obispo anglicano, decía, ¿qué puede proveer más paz y detener la pelea que declarar a la iglesia como una especie de arca de Noé, dentro de la cual cada tipo de opinión y credo puede habitar seguro y sin ser molestado, donde los únicos términos son de comunión son la buena disposición de entrar y dejar al vecino vivir en paz? La iglesia hoy día está en una crisis por eso, pero creo que siempre está en crisis, porque siempre está llena de hombres y mujeres pecadores. Así que siempre van a tener problemas. Pero uno de los problemas hoy día es que la iglesia no quiere identificarse como una iglesia de Cristo, sino como una iglesia tolerante. Como una comunidad tolerante a cualquier cosa. Eso no es iglesia. Eso es cualquier cosa, menos iglesia. La iglesia es la comunión de los santos, hombres y mujeres pecadores que necesitan de un Salvador. Y en ese concepto, y en eso que está muy claro para Lucas, entonces comienza a vivir la iglesia. Pero, y mira cómo describe a la iglesia en el primer versículo, en el 43, veis. Y sobrevino temor a toda persona. La iglesia comienza a crecer, este nuevo concepto de iglesia, esta nueva vida de la iglesia, con un término: había temor. Había temor. Pero un temor no que significa que tenían terror, sino que temor al Señor. Un temor en el que ellos dependían del Señor. Una cosa que nosotros hemos ido perdiendo incluso en la predicación es el temor a Dios. Yo no puedo temerle a Dios. Isaías le tuvo terror a Dios. Jonás le tuvo terror a Dios. Nosotros tenemos que temer a Dios. Y ese temor produce en las personas, en los hombres y mujeres de la iglesia, una pasión por vivir el Evangelio. No se paralizó la iglesia. No es tuvo temor, se paralizó la iglesia, se encerraron, no saben qué hacer. No. Tuvo temor sobre la iglesia, está el Señor entre medio de nosotros, lo que tenemos que hacer ahora es vivir el Evangelio. Y comienzan a vivir el Evangelio, como un solo cuerpo. Entonces lo que hoy día vamos a ver es qué significa vivir como un solo cuerpo. ¿Qué significa para ti y para mí hoy día, iglesia, vivir como un solo cuerpo? Ve al verso 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una característica de una iglesia que es un solo cuerpo es que ella es generosa. La iglesia debe ser generosa. Fíjate que todos los que habían creído, no los judíos, todos los que ahora son cristianos, que ya no tienen una dependencia de su nacionalidad y su religión, sino que son cristianos todos los creyentes, estaban juntos, tenían en común las cosas, y fíjate que y vendían sus propiedades y sus bienes. No está diciendo que los ricos venían y decían, ya, vamos a vender nuestras cosas para ayudar a los pobres, sino que todos empezaban a vender sus cosas y empezaban a vivir en comunidad. No quiero decir, hermanos, que nosotros tengamos que vender nuestras casas, vender todas nuestras cosas y irnos a vivir todos en una parcela juntos. No es eso. Porque nos está mandando a vivir como un Amish, a vivir todos juntos. No está haciendo eso. Pero sí tener conciencia del cuidado del otro. Esa iglesia empezaba a crecer y hermanos que no se conocían. Gente que comienza a conocerse ahora en la iglesia, ahora en las casas, empezaron a preocuparse por el otro, a ser generosos con el otro, a cuidar de aquel que estaba sufriendo. Todos tenían las cosas en común, vendían sus propiedades. Pero recuerden que tampoco era una imagen tan romántica de eso, sino que recuerden que también está empezando ya a haber persecución. Así que había muchos que no podían trabajar por ser cristianos. Había muchos que no podían comprar por ser cristianos. Así que lo que tenía que pasar es que los que podían tenían que hacerse cargo del otro, pero con alegría. La iglesia es generosa, debe ser generosa. La iglesia no puede ser una iglesia mezquina. Y eso me refiero a usted, a mí. No me refiero a la institución. Me refiero a que usted debe ser generoso con su iglesia. Usted debe ser generoso con su hermano. No podemos ser una iglesia mezquina con eso. Hendriksen, comentando este texto, dice que
Fe en Jesús es el requisito principal para pertenecer a la iglesia de Cristo. Solo la gente que cree en Él puede compartir la unidad que se hace visible en la adoración y en la vida en comunidad. Si tenemos fe en el Señor, entonces esa fe debe estar también, se debe ver, mirar en la generosidad de la iglesia. Miqueas dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Miqueas es un profeta que denuncia que en el pueblo de Israel los propios judíos, sus propios hermanos, oprimen a los otros. Les roban a los otros. Está diciendo que el mismo pueblo está abusando de poder sobre los otros y no está siendo generoso con el otro. Eso no es marxismo. Eso es en la Escritura. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver muchos ejemplos donde Dios demanda al pueblo del cuidado del otro. Levítico está lleno de eso. El jubileo, donde se perdonaban las deudas, donde al esclavo se compraba al esclavo por un cierto tiempo porque después se tenía que devolver ese esclavo. El jubileo era un perdonazo gigante para todos. No había más deudas porque eran tus hermanos. Porque tú no puedes abusar de tu hermano. Tú debes cuidar de él. Esta iglesia comienza a crecer generosamente porque cuida del otro. Si hay uno que está pasando hambre, si hay uno que está sufriendo, ¿qué hago? 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan es maravilloso, ¿no? ¿Cómo puede ser que él diga que él ama al Señor, que él sirva al Señor, que vive para su gloria, pero cuando hay un hermano necesitado, no le interesa? ¿Cómo puede ser que él diga: yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo soy fiel a Dios, pero cuando un hermano sufre, él cierra su corazón? La iglesia debe tener generosidad para cuidar del otro. Cuando nosotros como iglesia, los primer domingo del mes, pedimos alimentos no perecibles, no es para ir a venderlo a la feria, no es para guardarlo en una bodega, es porque hay hermanos tuyos que están sufriendo. Y a ellos se les está dando una ayuda para que no resuelvan sus problemas, pero sí para ayudarlos. Y cuando tú llegas el domingo sin nada, estás haciendo eso, cerrando tu corazón. Es nuestra obligación cuidar del otro. No saber quién está pasando por la dificultad. Ese es el problema de los diáconos. Ellos resuelven eso. Los diáconos toman la ofrenda, ni siquiera a mí me dicen, le toman a la persona y le entregan la canasta. Eso es su responsabilidad. Pero tu responsabilidad como miembro de esta iglesia, de que te sientas al lado de tu hermano, oras de la mano con él, le dices que Dios te bendiga, pero no le estás dando la ayuda, entonces estamos pasando por un problema. Debemos cuidar del otro, siendo generosos con él. Cuando amamos al hermano con amor verdadero, le amamos con amor que viene de Dios. Y el que no ama al hermano no está en el amor, y el que no está en el amor no está en Dios, porque Dios es amor, decía Agustín. Agustín no, mi hijo, aún no aprende a hablar. Él va a ser mejor que San Agustín. Amar a nuestro hermano, cuidar del otro. Esta iglesia empieza a cuidar del otro sin conocerlos. Hermanos de distintos colores, etnias, países, lenguas, se juntan en una casa que ni conocían y comienzan a glorificar a Dios. Hay uno con hambre, vamos a ayudarlo. Hay uno que tiene necesidad, hay que hacerlo. Somos generosos por eso. Porque por eso nos decimos hermanos, porque nos cuidamos. No solamente para decir Dios te bendiga, oraré por ti y algún día oraré por ti. No, yo soy responsable de él. Debo cuidar de él. Santiago dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Si un hermano pasa por necesidad, le dice, hermano, Dios te bendiga, vamos a orar por ti. Tenemos que hacerlo porque es importante orar por el hermano y que Dios bendiga su vida. Pero si puedes ayudarlo, tienes que ayudarlo. Por eso es que la canasta que hace la iglesia no es una tradición, un ritual. Es una muestra del cuidado con tu hermano. Todos los primeros domingos del mes haremos eso. Y tú recuerda que lo que estás haciendo es ayudando a alguien. Y que alguna vez puede ser que sea para ti mismo. Nadie sabe eso. Hoy día quizás tienes trabajo. Tienes tu sueldo con el que puedes hacer cumplir tus necesidades. Pero a lo mejor un día no. Y vas a necesitar a tus hermanos. Y debemos cuidarnos unos de otros. La iglesia debe crecer en la generosidad. Esta iglesia debe ser generosa con su hermano. Debe cuidar de él, ser responsable de él. Porque así es el Señor lo que nos enseñó. ¿De qué sirve decir que la amamos si no somos responsables de mi hermano? ¿De qué sirve el Soli Deo Gloria si no somos responsables de aquel que está sentado a mi lado? Si aquel que sufre no me importa. La iglesia no es un bien de consumo. Donde tú vas, te sientas y te vas. La comunidad somos todos nosotros. Por eso hoy día nos alegramos con la noticia de Felipe y de Cintia. Porque todos somos responsables de ese bebé que van a hacer. Todos estamos contentos por eso. La Cady no sabía, Cady, van a ser papás. Que abrió los ojos a la Cady así de repente. Todos estamos felices por eso. Pero nadie sabe si a lo mejor el profesor de escuela bíblica está educando al futuro pastor de esta iglesia. Todos somos un solo cuerpo. Y debemos cuidar del otro. Siendo generosos. Cuida de tu hermano. Cuida de la iglesia. Nosotros tenemos que ser responsables. La iglesia pide el diezmo. Y eso no es teología de la prosperidad. Es nuestra obligación. Si no tenemos plata, no se le paga al pastor. El pastor se va de la iglesia. Punto. Si no hay dinero, ese lugar no se puede arrendar. No se puede pintar. Todas las cosas que hay que hacer no se pueden hacer. Porque somos responsables, somos una familia. Y todos nosotros somos responsables de ello. No solamente un grupo, no una persona, todos. La iglesia debe crecer en la generosidad. Ve al verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra característica importante de la iglesia, aparte de su generosidad, es ser valiente. Fíjate, ¿dónde adoraban al Señor? Todos los días. En el templo. Iban al templo, seguramente al lugar del patio de Salomón, seguramente se juntaban ahí, al parecer. Iban ahí, donde estaban los judíos, que no creen en Cristo, que no les gusta Jesús, que no les gusta ese Mesías. Ellos iban ahí y decían, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, a Él adoramos. No es fácil hacer eso. Es algo difícil. Nosotros hoy día llegamos acá, abrimos la puerta y nos juntamos a adorar y no tenemos ningún problema. Pero ellos iban al templo todos los días, e incluso en el templo después vamos a ver a Pedro y a Juan que son tomados presos por hacer eso. Son azotados por hacer eso. Pero ellos todos los días hacían eso. Pero además, ¿qué hacían? Partían el pan, comían juntos con alegría, siendo valientes en predicar el evangelio, sin importar las consecuencias de eso que eso podía pasarles. Ellos además comían tranquilos. Ya empiezan a ver los primeros presbiterianos juntarse para comer. Era importante. Se juntaban, comían, disfrutando un buen tiempo, adoraban al Señor juntos. Los podían perseguir, sí. Los podían matar, sí. Pero ¿sabes qué? Seguimos haciendo esto. Hace algunos años un tío me regaló una serie de videos de la historia de la iglesia. Y el primer capítulo es el de los valdenses. Valdenses son de Pedro Baldo, es un líder antes de la Reforma. Y él comienza a predicar el evangelio. Antes que Hus, que Wycliffe incluso.
Y Pedro Osvaldo hace esta iglesia que no se llama Valdense por él, o sea, le pusieron Valdense por él, pero él no quería que fuera así. Comenzaron a predicar y empezaron a mostrar los templos donde se juntaban los valdenses. Son templos donde tú vas a un cerro, subes al cerro, hay un hoyo en ese cerro, se meten a ese hoyo y ahí estaba el templo de la iglesia. Ahí se juntaban. Y ahí comían y se alegraban y disfrutaban. ¿Los perseguían? Sí. Casi desaparecieron, sí. Hoy día siguen, gracias a Dios, los valdenses, sobre todo en Argentina están muy fuertes todavía los valdenses. Esa iglesia siguió siendo valiente porque sabían en quién había creído. A ellos no les importaba poner en riesgo su vida, ser mirados como locos, ser preciados, pero ellos iban al templo todos los días y todos los días glorificaban al Señor por Jesucristo. Y así estaban todo el tiempo en la iglesia. Tú y yo como iglesia somos llamados a ser valientes. Y no estoy diciendo que usted vaya hoy día, ahora salga aquí, vaya a la catedral y ponga a predicar acerca de Cristo en la catedral. No. Si lo quiere hacer, hágalo, pero no estoy diciendo eso. Hable de Cristo. Del mensaje de Jesucristo. Y alégrese por eso. Alégrese de estar con sus hermanos y disfrutar la bendición de predicar de Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Todos los días los hermanos perseveraban en predicar el Evangelio. Sufrían, la pasaban mal, tenían que hacer ollas comunes para comer todos ahí, pero estaban contentos, estaban felices, porque sabían que estaban cumpliendo con la misión. Vivían con valentía el Evangelio, sin ningún miedo, sin temor en sus vidas, predicando el Evangelio. C.S. Lewis dice, creo en el cristianismo, así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino por gracia a lo que veo puedo ver todo lo demás. El mismo apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. La valentía trae gozo a nuestras vidas. El predicar el Evangelio con valentía trae gozo a nuestras vidas. Debemos predicarlo de esa forma. Por último, vea el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia, que comienza a crecer ahí, no se juntó y dijo, vamos a hacer una planificación para ver cómo vamos a empezar a traer gente a la iglesia. No hizo una planificación de evangelismo, taller de evangelismo, todo eso. Lo único que hizo fue predicar de Cristo. ¿Y en qué confiaban? Que Dios añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor es responsable de eso. El Señor convierte los corazones, no tú. Tu responsabilidad, que no es pequeña y que es maravillosa, es predicar. Porque el Señor, que es dueño de la iglesia, añadía cada día a los que han de ser salvos. Y además, fíjate lo interesante del texto. No dice, y el Señor añadía gente a la iglesia. El Señor llenó las iglesias. ¿No? Sino que a los que han de ser salvos, Él los llevaba a la iglesia. Maravilloso como esta iglesia comienza a confiar en el Señor. A depender absolutamente del Señor. Tú tienes que predicar. Tú tienes que anunciar el Evangelio a toda criatura. Tú tienes que hacer tu obligación. Y es tu deber. Además es una cosa maravillosa. Qué hermoso poder contar la bendición del Señor. Así como nos alegramos hoy día por nuestra noticia, que contamos y disfrutamos, ¿cómo no contar y disfrutar la mayor bendición de la historia? Que es ser hijo de Dios. No hay mayor bendición que eso. ¿Cómo ponemos en Facebook, en Instagram, nuestras fotos que estamos contentos, alguna cosa así? Debemos disfrutar del Evangelio y contar al mundo acerca de Cristo. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Él llama a su pueblo.
Él llama a sus escogidos. Él los lleva a la iglesia. Esa iglesia tiene que depender absolutamente de Dios. Fíjate que esa iglesia está en un contexto tan difícil que tiene que depender tanto del Señor. Y hay veces que tú y yo en nuestras vidas hemos tenido que llegar a momentos tan difíciles, a momentos tan claves en nuestras vidas, para aprender que debemos depender de Dios. Hemos tenido que pasar por momentos tan difíciles que cuando miramos hacia atrás decimos, ¿por qué llegué a este punto? ¿Por qué no entendí antes? Pero hay veces que tenemos que llegar a los puntos tan difíciles de quiebre en nuestras vidas para comprender que debemos depender de Dios y no de nosotros. La iglesia no es para depender de hombres. La iglesia depende de Dios, que Él es el dueño. Él murió por la iglesia. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él derramó su sangre para que tú fueras limpiado. Él derramó su sangre para que tú fueras perdonado. Y para que ya vengas acá, glorifiques su nombre y le adores. Él es el dueño, no tú. Nosotros tenemos que depender del Señor. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo en Corintios, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu lleno de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo va a la iglesia y ¿saben qué? Yo lo único que predico es de Cristo. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Predicar de Cristo. Hablar acerca de Cristo. Predicar testimonio de Jesucristo. Lutero decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Nosotros no queremos cambiar la voluntad de las personas. Dios hace eso. Dios cambió tu voluntad. Dios cambió tu lamento en baile. Dios hizo eso, no nosotros. Él hace la obra en nuestras vidas. Entonces la iglesia tiene que aprender a depender de Dios. En Él debemos depender. En Él debemos confiar. En Él debemos descansar. Esa iglesia sabía que todos los días iba a llegar gente que conocía al Señor, que se había rendido a Dios y que iba a estar ahora siendo parte de la iglesia. Porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con tranquilidad, con alegría, con dependencia de Dios, porque Él sostiene a su iglesia. Hermanos, esta iglesia comienza a crecer siendo una iglesia que es generosa, que es valiente, pero también que depende del Señor porque da testimonio del Señor siempre. Nosotros también como iglesia debemos también todos los días comprender de que somos la iglesia del Señor. Somos su pueblo. Y que como su pueblo debemos buscar vivir como Él quiere que vivamos. Como Él quiere que le sirvamos. La comunidad no es todo lo contrario a una iglesia individualista. Tú estás sentado al lado de tu hermano y estás como un solo cuerpo, glorificando a Dios. Debes cuidar de tu hermano. Debes ser generoso con él. Cuidar de él. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora y alegrarse con el que se alegra. Debemos ser valientes en predicar día a día el Evangelio, dependiendo de Dios, siempre, porque Él es el dueño de la iglesia. Hermanos, no somos iglesia solamente por tener un local, una cruz o un nombre. Somos iglesia porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos dio vida y vida abundante. Pero para vivirlo en comunidad, no para vivirlo solo, para vivirlo con otros hermanos y para juntos glorificar al Señor. Y ahí sí puede decir soy y deo gloria, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Oremos.